Buenas, hoy vamos a hacer una nueva charla sobre qué es el neoliberalismo. Que todo el mundo llega hoy y habla del neoliberalismo y dice que ya no funciona, que está en crisis. Pero ¿qué es el neoliberalismo? No me voy a detener como siempre a la parte, digamos, económica, sino más que todo a la parte política, ¿cierto? ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué ha sido tan nocivo para los pueblos? ¿Y qué es lo que pasa en sí en el neoliberalismo? ¿Cierto? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Creo que aquí se ve mejor. Vamos a empezar porque, digamos, las ideas del neoliberalismo, a diferencia de lo que la gente cree que nace después de la caída del muro de Berlín, el neoliberalismo es una idea bastante vieja, ¿cierto? Prácticamente sus ideas están prácticamente aplicándose desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el señor Winston Churchill, que fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, en las elecciones pues pierde con el laborista Attlee, ¿sí? Y ahí en Inglaterra había como una confrontación entre lo que era lo que llaman ahorita pues el asistencialismo, el intervencionismo de Estado, y lo otro era lo de crear un Estado mucho más pequeño, que es básicamente la idea del neoliberalismo. Cuando nosotros hablamos la otra vez de qué era el capitalismo, pues digamos que habíamos definido que el capitalismo tiene tres etapas, ¿cierto? La primera, la de Adam Smith, como el librecambismo; la segunda, el keynesianismo o el capitalismo monopólico; y el tercero es utilizamos a Friedman, con lo que se llama el capitalismo financiero, ¿cierto? También Lenin dice que la tercera etapa, la que se llama imperialismo, la etapa superior del capitalismo, ¿cierto? Que es básicamente el capitalismo financiero, que ahí donde aparece una contradicción entre lo que es el capital y el trabajo, y que el capital financiero se come y va destruyendo el capital productivo, ¿cierto? Por ejemplo, hoy en Cali, en Colombia, hay un paro nacional y se dice que, por ejemplo, que caleños dicen: no, es que nosotros vivimos de la prestación de servicio, ¿no? Ya no ese capital financiero, industrial, perdón, productivo, se va acabando y aparecen otro tipo de servicios que a mi parecer pues no tienen mucho futuro. Es el capital industrial, la transformación, la que generalmente está reproduciendo el capital de manera más, digamos, acertada. No digo que las otras no. ¿Sí? Entonces, el neoliberalismo, esa es como la etapa, yo diría la etapa superior o crucial del imperialismo, ¿sí? Y básicamente, mi interpretación, pues uno tiene que llegar a un señor que se llama Emanuel Wallerstein. Tiene unos libros, unos tratados sobre el modelo sistema mundial. Básicamente Emanuel Wallerstein habla de que digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos que Estados Unidos se vuelve la primera potencia mundial, pero en sí no era la primera potencia en su totalidad, porque le deja un pedazo de territorio, digámosle una tercera parte del mundo, a, le deja una tercera parte del mundo al socialismo, a la Unión Soviética. Dice Manuel Wallerstein que lo que está haciendo Estados Unidos era cogiendo fuerza
para después de tomar más fuerza, pues ir por el resto, como dicen los españoles, a por ellos, ¿cierto? Entonces, en 1900, bueno, iría por ellos en 1989. Se volvería Estados Unidos la potencia hegemónica mundial. Pero el neoliberalismo, básicamente, mucho antes, ya empieza a ser aplicado. Y empieza a ser aplicado en los años 70 por un señor que se llama Richard Nixon, que ya él pues empezaba a hablar sobre temas de un estado menos intervencionista. Y cosa curiosa, Richard Nixon era una persona que venía de la clase media o una clase popular. Hay una película muy buena de este Anthony Hopkins, muy buena. Entonces, esas ideas que se tienen es como la idea del nuevo mundo. ¿Sí? Los europeos tenían ideas, ciudades ideales, pero nunca la aplicaron hasta que no encontraron un territorio, entre comillas, vacío, y pudieron plasmar sus leyes de India. Eso mismo pasa con el neoliberalismo. El neoliberalismo se aplica en sí el 11 de septiembre de 1973, cuando con el auspicio de Richard Nixon, pues hay un golpe de estado en Chile. Salvador Allende cae y entra el señor Pinochet, y ese señor, aprovechando digamos, la situación, pues hace tabla rasa con todo en Chile y empieza a aplicar esas ideas. No quiero decir que esas ideas no se estaban aplicando, en Colombia las estaban aplicando desde Carlos Llera, tímidamente, ya en los años del mismo Misael Pastrana, pero tímidamente. Y solamente se aplica con un modelo, digamos. Hay una cosa curiosa: los neoliberales no se denominan políticos, sino que se denominan antipolíticos, y muchos de ellos se denominan tecnócratas. O sea, ellos dicen que ellos están por encima de ideas de izquierda y derecha, cosa que a mi parecer resulta mentiroso. Entonces, digamos, la idea del neoliberalismo en América Latina era, en primer lugar, destruir la democracia como estaba planteada. No digo que fuera una democracia total, pero así la idea era destruir la democracia. Entonces, países que tenían partidos de gran arraigo popular, por ejemplo en Perú el APRA, había que destruirlo. Y digamos, una de las ideas pues es la idea de la corrupción. En México también aparece el PRI, que empieza a ser criticado por todas las ideas de corrupción. En Colombia, pues como hubo algo que se llama el Frente Nacional, pues entonces los malos era pertenecer a uno de los dos partidos, liberales y conservadores, y entonces empiezan a aparecer otras alternativas. La alternativa, digamos, más clara para la creación del neoliberalismo, como cosa rara, es un partido que se llama el Nuevo Liberalismo, con una figura caudillista como Luis Carlos Galán, que hoy nadie lo referencia como neoliberal, pero que era padrinado por una de las personas que ya tenían esa propuesta, que es el señor Lleras, ¿sí? Carlos Lleras Restrepo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otros lugares como Argentina no se pudo destruir en sí los partidos,
pero entonces los partidos se fueron corrompiendo, que es, digamos, el caso del peronismo. Entonces, digamos, el neoliberalismo llega como cosa curiosa en Argentina con el partido peronista, con Menem, pero también la contraparte de él, o sea, el keynesianismo de los Kirchner, también es un partido peronista, o sea, el mismo peronismo tiene todos los matices, ¿sí? En Venezuela también hay otro, allá lo llaman, pues cuando uno ya los venezolanos hablan de un pacto de punto fijo, entonces adecos y copellanos. Y la idea que fue hastiando a toda la población, pues fue ese bipartidismo que la gente empezó a considerarlo parte de la corrupción, ¿sí? La, la, la aparición de personajes que daban la impresión de estar por fuera de la politiquería. Digamos, en Perú aparece un señor profesor universitario japonés, para más señas, digamos, un país que no tiene fama de corrupción y se suponía que por su sangre pues iba a haber un cambio. Entonces aparece el partido Cambio 90, el señor Alberto Fujimori. En Colombia hubo muchos intentos, digamos el de Luis Carlos Galán, que no se pudo. A lo último Luis Carlos Galán tuvo que volver al partido tradicional. Hubo aparición de otros partidos que quisieron tener la tercería, y estaba, sí, el señor, un señor Antanas Mockus también aparece, que pues también como los peruanos, entonces él es lituano, profesor universitario, no le fue muy bien. Tal vez Colombia es un país mucho más arraigado. En México aparece, digamos, un partido que se llama el PAN, que iba a ser la contraparte del PRI, ¿sí? El PAN ya eran personajes como este señor de Monterrey, Foz, que iban también tenían la impresión, digamos, del vaquero, de un señor que no tenía, digamos, el aspecto típico del mexicano, tiende más como para una persona como una relación hacia los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, básicamente, eso a nivel de la transformación de la política en América Latina. Ahora, internamente, a nivel de su propuesta, digamos, la propuesta de la corrupción era uno, pero la propuesta de ellos era hacerlo eficiente la administración, pero que el Estado fuera casi un convidado de piedra, ¿no? Entonces se empezó a privatizar las empresas estatales, que prácticamente en América Latina había una especie de capitalismo de Estado, donde se le llama también el estado de bienestar, donde, digamos, si bien había diferencia de clases, la dinámica de la transformación del capital era muy lenta, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, con lo que decía Emanuel Wallerstein, el modelo sistema mundo, ya caída la Unión Soviética, pues Estados Unidos ejerce ya una hegemonía mundial. Ya no es el plan Marshall de Italia ni de Alemania, sino que es un plan a nivel global. Y había que regular, digamos, las transacciones financieras, ¿cierto? Entonces, el neoliberalismo también tiene que haber, como su nombre lo indica, y esa es la historia. Yo diría que la historia del capitalismo
o el liberalismo, pues es la historia de las desregulaciones y de la romper fronteras, por lo menos para el capital. Entonces aparecen cosas como los capitales golondrinas y entonces los países o los capitalistas mundiales miran qué país es bueno para la inversión y un día para otro sacan todo un capital y lo reinvierten en otro lugar y así pues van moviendo sus dineros y los países pobres pues obviamente sus políticas tienen que estar destinadas a esta óptica, ¿sí? Digamos, a nosotros estamos atrasados porque no tenemos una regulación que invite a que el capital venga hacia nosotros, ¿sí? Uy, el neoliberalismo, pues, además de las regulaciones, pues busca los tratados de libre comercio. El tratado más ambicioso que se pensó era el ALCA, que no se realizó. Y el más ambicioso que se logró realizar, pues, era el NAFTA, que, como cosa curiosa, pues yo digo, hay contradicciones dentro del capital, y es que el, los Estados Unidos básicamente al aplicar el neoliberalismo pues se iría afectado la sociedad como, como posteriormente le voy a hablar qué pasó, pero el capitalista iba a tener un crecimiento grande. Me explico. La idea de, de los libres comercios era la siguiente, digamos, como los países tienen una economía desigual, entonces en Estados Unidos, por ejemplo, la hora de trabajo está en $10, $15, $8, pero en América Latina puede estar en $0.8, $0.5, ¿sí? Entonces, cuando se crea el NAFTA, en ese tiempo unas elecciones que apareció un señor Ross Perot, un multimillonario norteamericano que se opuso, porque él preveía todo lo que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, en la época de Reagan, ¿sí? Él prevé todo esto y entonces él decía que eso iba a traer más desempleo. En los Estados Unidos hay una ciudad que, una frontera muy viva entre México y Estados Unidos, cuyo al lado americano pues hay una ciudad que se llama San Diego, al lado de Estados Unidos una ciudad que se llama Tijuana. Entonces, ¿cuál es la idea? Si traen las industrias a Tijuana, digamos por decir algo, una empresa tiene 100 trabajadores en Estados Unidos y le paga $8, entonces está gastando $800 diarios en salarios, ¿sí? Pero si los trae a Tijuana y les paga .8, está gastando $80, solamente una empresa. Entonces, si Tijuana y San Diego lo divide una calle, pues lo que va a pasar es que la infraestructura, el transporte, todo, pues va a ser el mismo. Entonces se fue trasladando esto poco a poco. También hubo hechos, por ejemplo, de los lugares más beneficiados del neoliberalismo, pues fue el sudeste asiático, China. Se dice que hoy es la fábrica del mundo. Con esta misma lógica también habían problemas, digamos, de regulación ambiental que hacía que las industrias de ciertos lugares pues necesitaban muchos costos. Por ejemplo, en China parece que esta regulación no es tan estricta y pues la idea era, como decía Mar, optimizar al máximo
la producción y buscar la mayor rentabilidad. Esa es la lógica del capitalista, ¿sí? Y entonces, al hacerse esto, digamos que en primer lugar se desabasteció, se desindustrializó los Estados Unidos, se aumentó el empleo. Ciudades como Detroit cayeron, siendo en los años 40 una de las ciudades más bellas y importantes de los Estados Unidos, a ser un sitio marginal de violencia inmensa, ¿sí? Y, y se fue transformando la sociedad. Al principio la gente pues no lo siente, porque como ocurre en Cali y ocurre en estos países, pues la gente cambia la empresa por los servicios, se cambian los antiguos hangares en centros comerciales, se hace construcción, no se nota tanto la dinámica, la ciudad se vuelve más agradable, hay menos contaminación, pero digamos a futuro, pues el país se vuelve importador. También hay ideas en el neoliberalismo que era como a cada país darle como una especialidad. Entonces, si en Estados Unidos no pueden producir café, pues produzcanlo en Colombia o en Vietnam. Y en Estados Unidos pues produce televisores, lo produce de Corea del Sur, ¿sí? Entonces, básicamente, políticamente el neoliberalismo es una sociedad en donde el Estado es lo más pequeño posible, menos la parte de la seguridad. O sea, los estados gastan, y eso lo prevén de los posibles aumentos de desempleo y costo de la vida, pues que va a haber más rebeliones, violencia. Entonces el aumento de la fuerza policial es muy fuerte, y el resto, por ejemplo, la salud, lo que habíamos hablado de Marx, de que todo en el capitalismo se convierte en un valor tangible, monetarizado, convertido en dinero, ¿sí? Sí, y entonces básicamente es esto, ¿cierto? Otra cosa que se me olvidaba, ¿no? En Chile hubo algo que a la llegada de Pinochet, pues Pinochet no era sino un militar que le tenía miedo, como todo, al comunismo. Entonces tuvieron que llevar a la juventud de las élites allá a estudiar a Chicago. Entonces se les conoce como los Chicago Boys, ¿sí? Estas personas son las que posteriormente traen las nuevas ideas de la aplicación de la economía, ¿cierto? Entre ellos el presidente de ahora, Piñera, que recibió un gran golpe en las elecciones porque la gente ya en Chile no aguanta más. Pero si uno analiza básicamente lo que ha hecho el neoliberalismo, es transformar nuestras ciudades, antiguas ciudades coloniales, en ciudades americanas. El estándar de vida americano se ha ido transformando en los centros comerciales y en las formas como se vive en los Estados Unidos, o que es una ciudad muy adaptada también al neoliberalismo. Entonces, cada vez se van aplicando esa nueva forma de entender la vida en medio de los resorts, los centros comerciales, las clínicas privadas. Básicamente, así va transformando el neoliberalismo la sociedad. Bueno, vemos ahí.